El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos y familia. Otro sabadito hermoso porque hay sol, ya no hay lluvia. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar en su casa. Nos han dado esta gran oportunidad y es una bendición para mí y quiero que mi anhelo es que la bendición sea para ustedes también. Hay una escritura que me ha ayudado mucho porque es muy hermosa. Dice que acerquémonos confiados al trono de su gloria para recibir ayuda para el oportuno socorro o momento de la necesidad. Y antes de empezar, yo quiero acercarme al trono de su gloria, no solo pedir porque el mensaje, la plática sea de su agrado, sino que porque quizá ahí dentro de ese hogar que me está escuchando hay un enfermo, a un enfermo que ha estado batallando, y parece que hay un silencio en el cielo porque no le responde. Señor, que en esta mañana yo uno mi fe a la fe de esa familia. Quizá no sea enfermedad, sino un hijo que anda perdido, o una hija, un matrimonio que está pasando dificultades, porque el mismo Jesús nos dijo, en el mundo va a haber aflicción, pero confíen en mí, porque yo he triunfado sobre la aflicción. Así que no importa lo grande que sea la necesidad, en Dios, si eres cristiano, que tú sirves, es mucho más grande que ello. Y en el nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano de misericordia y liberta, libra, levanta, ayuda, sostén ese hogar que está batallando económicamente. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos, Señor. Amén. En una ocasión, un extranjero le preguntó a la reina de Inglaterra, hace poco murió, que a qué se debía, a qué atribuía la gran prosperidad del Imperio Británico. Y para contestar, ella solamente levantó su Biblia y le dijo, toma este libro, el mensaje que hay ahí es para el pueblo y para cada persona, y entonces la nación prosperará, el hogar se restaurará, el enfermo se sanará, el perdido encontrará el camino. Mi Dios es más que suficiente. Voy a tocar un poquito algo más. Si se recuerdan, yo les traje una plática acerca de este profeta Nehemías, cuando supo que Jerusalén estaba en ruinas, pidió ayuda al rey y logró establecer a la Jerusalén con la ayuda de todo el pueblo. En una mano tenían la espada y el otro la Biblia. Y otra parte de ellos tenían no era, es lo maravilloso de esto, ellos no eran, no conocían de construcción, pero lo hicieron. Y ahora, Nehemías, en el capítulo 8, es donde empiezo mi plática. Esta reina de Inglaterra era amiga de Billy Graham. Y Nehemías sabía que si la Jerusalén iba a permanecer fuerte y libre, se necesitaba algo más que saber de albañilería o de medidas de seguridad que existían. Sabía
y sabía y nosotros sabemos que no podemos enfrentarnos a las batallas físicas o espirituales, a menos que estemos espiritualmente preparados. Dice en el capítulo 8, en el séptimo mes, el mes de la fiesta de Tishbi, ese mes y el que le seguía, celebraban la fiesta de las trompetas, el día del pacto, la fiesta de los tabernáculos y también cuando el arca del pacto fue transferida al templo. Esa fecha fue importante porque era cuando los corazones del pueblo judío estaban más sensitivos. El propósito de la reunión era oír la palabra de Dios a través de los representantes de Dios, que era Esdras y los levitas. Dice la Biblia que se juntó todo el pueblo como un solo hombre y le dijeron a Esdras: tenemos hambre, trae el libro de Moisés y aliméntanos. La figura central era el sacerdote de Dios, Esdras. Esdras vino antes que Nehemías. Y en el versículo 7, capítulo 7, verso 10, Jerusalén, Esdras fue a Jerusalén a informar a la religión judía la necesidad de la unidad, a predicarles. Y cuando Esdras oyó el clamor del pueblo que exigía el libro, él respondió luego, inmediatamente. Esto marcó, fue un día significante y principio de un avivamiento religioso en Israel. Yo me imagino como lo significativo que fue aquella tarde de un viernes en San Gabriel, cuando Dios me dio un corazón parecido a él. Trajo delante de la congregación hombres y mujeres y todos los que podían entender. El avivamiento era para la familia, incluía a los niños, porque el Señor está interesado en el alimento espiritual de toda la casa, la familia. Ese gran servicio marcó varias importantes celebraciones. Y miren lo maravilloso de esto, de veras. El servicio duró 6 horas. Hay gente que no aguanta 1 hora. Ay, ¿cuándo va a acabar de hablar este? Desde el amanecer hasta el mediodía. Y en el versículo 3 narra: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Se le tiene que agarrar cariño a la Biblia, a su palabra. Y qué triste cuando a alguien no le interesa. Les interesaba porque les hacía falta, les era necesario y no querían dejar caer una sola palabra del libro. Y eso debería de estar en nosotros. Habían llegado a tiempo y oyeron hora tras hora, atentos al libro de la ley. El pueblo estaba atento a lo escrito, no solo al que predicaba. Qué importante de veras en la disposición que la gente va al templo. 6 horas de fiesta espiritual. No tenían que salir corriendo a dónde iban a ir, al McDonald's o qué iban a comer. A este pastor lo invitaron un domingo a una escuela, a que fuera a dar la escuela dominical a una iglesia liberal. Yo no sé si la tuya sea liberal, pero cuando siga narrando me vas a decir si eso no es. Cuando él invitó
a la congregación que abrieran las Biblias. De 3, solo uno tenía Biblia. El pastor de la iglesia corrió al subterráneo y de un libro sacó una gran cantidad de Biblias. Dijo, perdónenme hermanos, pero tengo que sacar a estos perros de aquí. Que yo tengo que comer. Yo sé que a ellos también les gusta oírme, pero quiero que sea como en las iglesias, que no hablen, que no digan amén. Vio el pastor que de 3 solamente uno traía Biblia. Entonces el pastor corrió al subterráneo y fue a un closet, sacó una gran cantidad de Biblias, las limpió y las llevó al santuario. Después de la clase hicieron lo mismo, las recogieron y las volvieron a guardar. Esa iglesia estaba pasando por un desierto espiritual y no lo notaban. Es más, y ahora, si tú ves, ya muchos no traen Biblia, traen teléfono. No hay duda, y lo peor que los que predican, lo cargan. Ya nos pueden estar en apuros porque si quieren saber, saben dónde picarle para que les diga la Biblia lo que tienen que decir. No hay duda que para que haya avivamiento en la vida del creyente tiene que haber el ingrediente principal, que es la palabra, no el predicador. Yo quiero que sí, en mi vida y en la iglesia que pertenezco haya avivamiento. Hay 6 ingredientes importantes que se los voy a narrar. Lo primero, reverencia a las Escrituras. En el versículo 5 hay algo que ni se imaginan. Lo dice en inglés porque no lo dice en español. Dice, cuando abrió la Biblia, toda la gente se puso de pie. Reverencia a las Escrituras. Reverencia a la palabra que va a ser escuchada. No importa qué tan importante seas tú en el mundo, puedes ser presidente, gobernador o rey. Todos, niños y grandes, se pusieron de pie. Ahora veo en la iglesia que yo estoy, bueno, se las paso porque somos puros jóvenes como yo, la mayor parte. Cuando la palabra se expresa, toca, ministra tanto al visitante como al miembro, como al que la está dando. Porque tal veneración por la palabra, Dios merece. Él requiere eso, pero lo merece. Yo me acuerdo cuando empecé aquí en California, había muchos guatemaltecos, salvadoreños, de esos países que se vinieron y decían ellos, me mandó Dios porque vengo a evangelizar al pueblo americano. Tenía entre los dólares. No valoramos, no medimos, no le damos valor, la bendición y el poder de oír la palabra de Dios. No podemos reverenciar lo que no comprendemos. Hay niños que los traen a la iglesia confiando que Dios haga algo. Nunca se les ha enseñado el significado del lugar y traen sus juguetes para mientras ellos oyen, ellos jueguen. Porque si ni ellos mismos lo respetan, ¿cómo lo van a hacer si no lo comprenden? Si sus padres no lo educan, la iglesia no tiene la obligación de educarlos, de corregirlos. Dice en el versículo 6, que entonces bendijo Esdras a Jehová. Aquí solo dijo, Dios es grande. Y todo el pueblo clamó, amén. Tiene que haber dicho mucho más. Humillarse, levantar las manos. Hay gente que se hace difícil. ¿Y que todos si nos postráramos en el suelo?
no adorar sentados o con los ojos cerrados, porque si comprendemos lo poderoso del Dios que servimos y lo significativo que es adorarlo y humillarnos, postrarnos, es sumisión a Él, pues ¿quién me creo yo o quién te crees tú para no hacerlo? Dice en inglés que lifting up their hands, they bow their heads and worship with their faces on the ground. Levantando las manos, inclinaron sus cabezas y adoraron con las cabezas en el suelo. Si tienes artritis, eres mudo o estás como yo, con las rodillas que no sirven, pues entonces nos permite. Así que necesitamos la devoción, la adoración y la sumisión a su autoridad, porque Él es el Rey. Dice el Salmo 95, versos 6 y 7. Vengamos, adorémoslo y postrémonos de rodillas delante de Él, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, de su rebaño. Entendimiento. Tenemos que, si nos interesa, Dios nos da el entendimiento. Yo les he dicho que yo era un burro de la escuela. Tercer año no sabía leer el reloj. Me mandaban a la dirección que viera. Y yo allá en la dirección le preguntaba a un niño más chiquito, ¿sabes leer el reloj? Sí. A ver, ¿qué horas son? Las 12. ¿Estás seguro? Entonces yo iba y le decía a la maestra, las 12, maestra, y pasaba. Pasé toda la primaria, que casi fue que me echaron porque ya tenía 15 años. Mi esposa graduó de 11. En verdad, Dios hizo un milagro conmigo. Me ha dado la comprensión de su bendita palabra. Y cuando hay comprensión, hay avivamiento en la persona cuando lo entiende. Y si no lo entiendes, es la obligación de tu pastor y mía, que yo te enseñe. Dice que los levitas hacían entender al pueblo y el pueblo estaba atento. Versículo 8, leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de Dios, de las cosas en Dios, de modo que entendiesen la explicación. Hoy estamos en bancarrota. El cristiano busca donde no prediquen duro. Quiere entretenimiento, música, prodigios. Se unen a iglesias de miles porque ahí se pierden y pueden seguir haciendo lo mismo y al cabo nadie tiene el control de ellos. Pero tienen que entenderlo, que un día van a estar enfrente de Dios y te van a decir, creíste que te estarías con lo tuyo. Vaya a ellos. Nosotros nos encargamos de darle fama a los pastores o a los evangelistas, porque si va a predicar fulano, ahí estoy. Y en la misma iglesia de uno, ¿quién va a traer la palabra el martes? Fulano. Entonces yo no voy hasta el jueves. Nosotros nos encargamos de darles el lugar. Hubo un gran predicador, se llamó Dwight L. Moody. Y después de un servicio, de medio de la gente salió esta señora muy bien vestida. Y le dije a la amiga que lo llevó, pues, tanto me hablaste de este hombre que yo no lo conocía. Yo no lo veo de lo maravilloso que es de predicador. Todo lo que hizo fue explicar la palabra. Vean con la intención que la gente va. Billy Graham, nunca ha habido ni habrá otro igual que él. Moody era así como Billy Graham atraía a la gente. No ha habido mejor método que haya sido más bendecido a través de los siglos al cristiano nueva madurez espiritual
que lo sencillo. Nosotros hemos metido atracciones del mundo para que tenga efectividad. Hay asociación con artistas, cantantes, personajes, y dejan afuera lo principal, el entendimiento, y lo que han hecho, han comprometido la palabra. Yo me recuerdo que en mi tiempo, si les decían, va a estar Nicky Cruz, el de la cruz y el puñal, y se llenaba la iglesia. Va a cantar Marino, también. Va a venir Gigi Ávila. Esdras y los levitas en su noble tradición tenían el método perfecto porque lo hacían con amor. A ellos les demandaba mucho trabajo, mucha lectura, mucha oración, una temprana y larga preparación, tener un corazón dedicado, mucha entrega. Nosotros conocimos a un evangelista que con él fui yo a inaugurar el canal 38 en El Paso, el hermano Jiménez. Ese hombre, cuando tuvo el canal, podía pasar 4 horas enfrente del micrófono hablando de Dios sin repetición. Nosotros éramos, mi esposa y yo, los pastores de la calle, los que visitábamos sus familias. Hoy, yo me acuerdo que en aquel tiempo los evangelistas que nos hablaban a la iglesia, lo primero que preguntaban era cuántos miembros tenía, que invitara yo a otras iglesias, cuánto me voy a ganar, cuál va a ser la ofrenda. Y si no era el precio, me decía mi hermano, en otra ocasión le hablo. Qué bueno que no vino. En el versículo 9, Nehemías y Esdras vieron en el pueblo remordimiento por el pecado. La lectura, la interpretación y la aplicación de la ley tocó al pueblo y el pueblo judío respondía sus corazones. No os entristezcáis y no llores, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Y había remordimiento, pero parece que ahora estamos vacunados como el COVID, ahora creo que ya cancelaron, ya no existe peligro. Y esa gente remordimiento no tiene. ¿Qué remordimiento? Porque expone el hombre a la palabra y no le creen cuando él habla la palabra de Dios. En Segunda de Reyes, el rey Josías, cuando el rey oyó la palabra del libro, rasgó sus vestidos. Ay, perdónenme, hermanos. ¿Qué ejemplo les vamos a dar a los nuestros si solamente somos cristianos de un día, de un par de horas? Cuando oyes te trae remordimiento la palabra, porque la palabra dice en Hebreos 4:12 que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Es activa, es enérgica, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si no hay remordimiento, si tú dices que tienes paz, no creo que tú eres cristiano. No lo digo yo. Aquí dice la palabra, todo lo que la palabra hace. Quinto punto. Versículo 12 dice que todo el pueblo se regocijó porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, se regocijaban. Y él les decía, vayan y no pequen más, para que tu gozo, tu salud no se pare, para que no te vaya a ir peor. La persona se alegra cuando entiende la palabra y sabe dar gracias por todo. El pecado había sido juzgado
y los judíos celebraban eran otros que habían entendido lo que la palabra exigía de ellos. El verdadero gozo se basa en el conocimiento y la sumisión de la palabra de Dios que crea en uno. Él dijo, yo he venido para que tengan gozo y vuestro gozo permanezca. Solo el pueblo verdadero de Dios conoce de ese gozo, porque no importa las circunstancias de la vida por las que esté pasando. Y por último, el sexto, obediencia a la palabra de Dios. Si tú te conformas con unas horas un día y otro no, te basta. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra, porque no tienes obediencia ni al pastor ni a Dios. Examínate. Aquellas miles de familias regresaron a sus hogares, a su pueblo. Miren lo que dice el versículo 13 al 18. Gozantes, y al día siguiente regresaron por más. Domingo, mañana y tarde. Yo me acuerdo que en mi iglesia yo predicaba mañana y tarde. Y salía corriendo para ayudarle después de la mañana, el servicio de la mañana, a mi esposa que trabajaba en el Suami. Hay que tener hambre y sed por las cosas de Dios, porque nos va a hacer falta en nuestro caminar. A ti, mira, quiero hablarte a ti, que te crees cristiano, pero que no tienes remordimiento, ni te interesa pertenecer a una iglesia, mucho menos responsabilizarte. Lo siento, te quiero, te amo en el amor del Señor, pero yo no me comprometo a decirte, solamente ve cuando puedas. Está bien, Dios se conforma con esos. Dice el versículo 17 que toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron tabernáculos con ramas de olivo, arrayán, palmeras, y hubo una alegría muy grande. Alegre porque ya no estamos cautivos del pecado. Tenían y entendían las escrituras y las apreciaban. Era un corazón agradecido el pueblo de Dios. Y concluyo con esto. Lo que tenemos que hacer para conocerle íntimamente, primero, tener trato directo. Segundo, preparación, pertenecer a una iglesia. Tercero, hay momentos que Él nos quiere solos. Cuarto, expectación por lo que vamos a encontrar. Quinto, adoración. Sexto, intercesión, decirle a otros lo que nos está pasando. Y séptimo, el estudio bíblico te va a dar conocimiento acerca de Dios, pero la obediencia te traerá y te llevará a la presencia de Dios. Dice en la Escritura, el que oye mi palabra y la guarda es el que me ama. Y el que me ama, yo me manifestaré a él personalmente, pacíficamente y poderosamente. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que tiene a Jehová y en sus mandamientos se deleita de gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, su generación de los rectos será bendita. Habrá bienes y riquezas en su casa. O sea que está diciendo, nada te va a faltar. Yo he vivido esa vida, todo eso. Yo he vivido la prosperidad en Dios. El descuido nos roba cuando uno no le pone interés a lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos visión para este año que apenas empezó. La mayor parte de los seres bíblicos tenían visión. Moisés, escogido de Dios,
tenía visión, pero Josué fue el que metió al pueblo a la tierra prometida. Salomón no hubo otro como él, pero el amor a las mujeres lo desviaron de la visión. Saúl, la envidia le destruyó, y la envidia y la incredulidad lo destruyó. David falló por quedarse en casa y cometer adulterio. Ustedes y yo estamos expuestos a poder perder todo lo que Dios quiere darnos. Dice, velar y orar para que nadie robe tu corona. Gracias, Señor, por tu palabra, que es entendible. Que la bendición venga sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre sus hijos, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.